Bienvenidos a La Herramienta, el programa sindical de AFUR. Hoy tenemos el gusto de estar con el compañero economista José Antonio Roca, que nos está acompañando en un ciclo de entrevistas que vamos a realizar sobre el tema de la participación público-privada y particularmente cómo afectaría al hospital de clínica, pues estamos en la lucha para resistir esa privatización hacia el hospital. Le damos la bienvenida al compañero y le presentamos una primera pregunta para empezar el diálogo. No, antes quiero agradecer un poco la invitación que me realizan ustedes y decir que es una satisfacción para mí estar charlando de economía con el sindicato de fútbol. Muchas gracias a usted por haber participado. Bueno, lo que se dice por parte del gobierno y las autoridades es que los dineros necesarios para realizar estas obras en el hospital de clínica, el proyecto universitario, que ronda los 120 millones de dólares, la única alternativa posible para realizarlo es la PPP, porque realizarlo a través de este mecanismo no afectaría al déficit fiscal del país. ¿Cómo se puede encarar esa pregunta? Bueno, creo que frente a esa pregunta hay diversas respuestas que marcan, a mi modo de ver, la discrepancia con el enfoque del gobierno. En primer lugar, es un tema de prioridades, es decir, cuando se elabora un presupuesto se marcan prioridades generales. En el caso de Uruguay ha sido reconocido por las propias autoridades económicas que existe una renuncia fiscal de aproximadamente 2.500 millones de dólares por año. Aquí estamos hablando de 120, o sea, estamos marcando una enorme diferencia. Por otro lado, hay una serie de reformas que de repente se pueden hacer gradualmente, si ese fuera el tema. Y ni que hablar también, si miramos lo que es el Uruguay hoy, hay una serie de sectores que están subvaluando su aporte al presupuesto, que obviamente el gran latifundio, la zona franca, o sea que recursos en Uruguay hay, lo que no hay en muchos casos es la voluntad política para, en este caso, satisfacer las necesidades del clínico. Incluso del papel que pueden jugar también hasta las empresas públicas o los entes públicos, que lamentablemente hasta uno mismo a veces les llama empresas cuando deben ser entes porque su función fundamental es realizar determinados servicios. Pero por ejemplo UTE tiene grandes consumidores a los cuales le subvenciona el precio de la energía. Por ejemplo, el Banco República ha dado préstamos a grandes empresas privadas que en muchos casos han dejado un clavo que lo paga todo el pueblo uruguayo. O sea que el tema de recursos no es el tema fundamental en esto. Si se quieren buscar recursos hay en muchas zonas y partes del Uruguay sin mucho esfuerzo. Desde la universidad y también desde el gobierno se intenta argumentar a favor de las PPP diciendo que esto es simplemente una forma de financiación, que no es nada más que eso. ¿Cuáles son las principales características de la PPP? Bueno, desde el momento que un privado invierte dinero, su objetivo es la rentabilidad. O sea, ningún privado invierte dinero por hacerse el mecenas, salvo que tenga algún otro interés por otro lado. O sea que una vez que existe una participación público-privada, ya estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de mercancía. Y en el caso de los servicios de salud, evidentemente, es un riesgo enorme, porque el servicio de salud necesariamente es un derecho humano fundamental. El acceso a servicios de salud y servicios de salud de calidad es un derecho humano que tiene dos puntas, diría yo. Por un lado, la necesidad del usuario de ser bien atendido y de que se considere su salud como un derecho básico. Pero también por el otro lado, el propio trabajador sea considerado como un ser humano que tiene sus necesidades, que necesita un salario digno y que para prestar un servicio que se basa en definitiva en la calidad también del prestador, en la calidad humana, es fundamental también que haya salarios dignos para los trabajadores. Usted dice de que las empresas se sentirían atraídas porque esto les daría una determinada rentabilidad, ¿no? Eso es parte de esa lógica privatizadora y de negocio. ¿Por qué puede ser atractivo el negocio en el hospital de clínica o en un negocio del estilo de un hospital, a una empresa? Bueno, creo que aquí puede haber varias posibilidades. Una, el hospital de clínica está muy bien ubicado. Estamos hablando de un terreno que debe tener un valor de mercado muy grande, en un lugar clave dentro de lo que es la ciudad de Montevideo. Ese es un elemento fundamental. Por el otro, hay servicios médicos, hay servicios de salud, algunos de calidad o algunos hasta, diríamos nosotros, que no hacen con las necesidades reales de la gente, sino con un sector de la población que tiene mucho dinero y lo que busca de repente es, realizarse una cirugía estética por un tema
con todo el derecho que puede tener, pero no forma parte de una necesidad fundamental para el ser humano. Y todo eso puede generar o genera áreas de rentabilidad enfocando la medicina hacia un sector determinado, que es el que tiene ese dinero y que puede pagar de repente servicios de alta calidad, aunque no sean esenciales, y que esté dispuesto a pagarlos. Y por lo tanto, allí se puede abrir un área bastante interesante para el capital privado. Por otro lado, estamos en un momento en el cual hay tratados de libre comercio, que cada vez dentro de esos tratados se considera todos los servicios como mercancías, en primer lugar, como decíamos, pero por otro lado también es una apertura total, no solamente a capitales locales, sino a capitales del resto del mundo, que podrían utilizar el hospital con diversas, digamos, con diversas formas de uso, pero fundamentalmente enfocados hacia la rentabilidad. Un proyecto de este estilo aplicado a un hospital que hoy es autónomo, cogobernado, que desarrolla tareas de enseñanza, obviamente de atención a la salud y de investigación también. ¿Cómo puede verse afectado en estas actividades que son esenciales en el sentido universitario si se aplicara la PPP y particularmente a los trabajadores que hoy están allí cumpliendo funciones? Bueno, el riesgo es máximo, tanto para los trabajadores como para los usuarios. O sea, hoy incluso leía en un periódico de derecha además, El País, vamos a nombrarlo, que hay un 32% de la población que hoy por hoy no se atiende siquiera dentro del Sistema Nacional de Salud, integrado por un tema o de dificultad de acceso, incluso hasta de pagar tickets u órdenes, ¿verdad? El Clínicas hoy por hoy es un hospital que permite, digamos, realizar el servicio con una buena atención al usuario, y en muchos casos muchos sectores humildes se atienden directamente en el Clínicas. Todo eso tendería a desaparecer y allí el riesgo, decíamos, que es máximo para los dos vertientes que consideramos fundamentales dentro de un servicio de salud. Tanto para el trabajador, que corre el riesgo de que su fuente de trabajo se vea afectada en distintas formas, su salario se vea afectado en diferentes formas, ni que hablar ya al usuario, porque una vez que se transforma en un derecho en mercancía, el que tiene más dinero accede a la mejor calidad. El que no tiene dinero o accede a baja calidad o no accede siquiera a los servicios de salud. O sea que el riesgo creo que sería máximo en todos los planos, y ni que hablar en cuanto a la formación de médicos y el papel que juega hoy en ese plano el hospital de Clínicas, o se subordinaría a otros intereses o simplemente desaparecería. Este año va a ser un año muy cargado de actividades a nivel sindical porque tenemos la rendición de cuentas, que va a ser casi un presupuesto para los próximos 3 años. Aquí va a estar inserto el tema de la necesidad de recursos para el hospital, ¿no? Estamos intentando resistir la privatización a través de la PPP. Tenemos que generar propuestas que planteen de dónde pueden salir esos recursos, qué consejos o qué pistas nos puede tirar desde a dónde tendríamos que ir a apretar o qué propuestas generar para conseguir los recursos necesarios para el hospital. Bueno, creo que en definitiva habría que redistribuir el presupuesto de gastos. Creo que además los recursos para el hospital deberían estar insertos en el 6% que se utiliza para la educación, porque además en este caso es educación y salud, o sea que es un rubro fundamental, y por lo tanto deberían buscarse tanto en cuanto a disminuir lo que es el aporte que se realiza tanto a las AFAP privadas, como disminuir el aporte que se realiza, como decíamos hoy, a veces subsidios más o menos encubiertos a empresas privadas, y también fundamentalmente cambiar la óptica en cuanto a los ingresos. Es decir, que por ejemplo no tiene sentido que haya una serie de exoneraciones vinculadas con las zonas francas o con grandes latifundios que trabajan para zonas francas y que sean sectores que prácticamente no aportan nada. O sea que digamos, volvemos casi a la pregunta del comienzo, ¿verdad? Es decir, hay una serie de sectores desde donde se puede extraer dinero, y lo fundamental es que se marque el hospital de Clínicas como una prioridad, como un elemento esencial hacia dónde canalizar los recursos del Estado. Bien, le agradecemos al compañero economista José Antonio Roca y nos encontramos en las calles en la resistencia contra la PPP para el Hospital de Clínicas.